Gracias por la invitación a participar en este proyecto tan bonito. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que nos cuentan los nombres de las veredas y los lugares sagrados del municipio de Suezca en relación con la mitología. En la primera clase, Sarita habló de la mitología, de los dioses, de todas las divinidades que están presentes en toda esta memoria muisca. Y hoy yo voy a tratar de ubicar esa mitología en el territorio. Vamos a hablar de mitos y lugares sagrados. Esta es una vista parcial del mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé, que se construyó en el 2012 y que luego pintamos a todo alrededor con este gran mural de mitología muisca. Los dioses que Sarita presentó en esa primera clase son estos que aparecen aquí y quiero referirme, como en algún momento lo hemos dicho, a estos que están en blanco, que están resaltados en blanco, porque normalmente hemos oído hablar de Chipchacón o Chipchacún, pero la verdad es que, bueno, tengo que decirlo y lo recalcaré a lo largo de esta clase, y es que con Sarita nosotros desde hace algunos años hemos venido revisando todo lo que hemos aprendido sobre la lengua y la memoria muisca. Entonces, por eso ponemos aquí a Chipchachún, no, porque no es Chipchacún. No sé en qué momento se le cambió el nombre, pero el nombre original incluso lo buscamos en el manuscrito de las noticias historiales de Fray Pedro Simón y ahí aparece como tal. Y así está en sus libros, los libros que fueron impresos. Otra cosa, quiero destacar también a Fa'aoa. Hace unos años nosotros decíamos Fajaoa. Hablábamos de esa H como una J. Resulta que esa H es muda y lo que hace es alargar esa vocal. Generalmente esa H está entre vocales iguales y lo que hace es alargar ese sonido de la A. Hicha, la diosa elemental de la tierra. Antes decíamos Hitcha y no, el original es Hicha. Entonces, ustedes van a ver, para quienes de pronto me han oído en otras clases sobre mitología, esto es totalmente diferente a lo que estábamos hablando anteriormente de mitología. Aquí solamente aparecen las divinidades que están contenidas en los documentos originales. No hay ningún dios ni ninguna divinidad adicional. Es decir, que nosotros hemos ido a las fuentes, eso lo voy a comentar ahora más adelante, pero insistimos en eso, hemos ido a las fuentes y hemos comprobado realmente los nombres y, digamos, ese gran panteón muisca. Tengo que decir que Bequía no es Baquia, sino es Bequía. Así aparece en esos documentos. Hablábamos de Cochaguaira. No, no es Cochaguaira. El arco iris no es Cochaguaira, es Cuchaviva. El gran espíritu te lo mencionábamos como Aeloa. Y bueno, todo esto, por supuesto, por la influencia de Escribano, que nosotros nos habíamos formado pues con todas sus investigaciones, sus documentos, sus clases. Y la verdad es que encontramos que ahí, en esos libros, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la cultura muisca. No es Aeloa, es Oa. Oa es el gran espíritu. Lo mismo, no es Taipape, es Deipape. Y bueno, con esa D hay muchísimos problemas sobre la forma de escribir la D en la lengua muisca, porque aparentemente la D no existe,
todavía no sabemos cómo escribir la D. Y yo, contradiciendo un poco a Sarita, he puesto la TH, yo sigo poniendo la TH como la D, ella tiene otra propuesta. Y ustedes verán que a lo largo de estas clases probablemente iremos cambiando una serie de posiciones en las que cada día nosotros nos vamos afirmando sobre lo que creemos que es realmente lo que tenemos que hablar de la cultura muisca. Lo mismo el tibaxá, no tibará. Y vuelve ahí a aparecer la H en cuusa, no es cufusa, como lo pronunciábamos antes, sino cuusa. Vuelve a aparecer la H entre dos vocales iguales. Eso sucede también en algunos de los números. Eso lo veremos más adelante. Uno de esos lugares, por supuesto, que es este mural de mitología muisca. Si estamos hablando de mitología, uno de los lugares que ustedes tendrían que ir a visitar es este Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé, que es creación de Sebastián Lizarazo, que es de la comunidad de Muisca de Sogamoso, y que lo pintamos en el 2014 con la comunidad y con muchísima gente que colaboró en esta tarea tan bonita y en este proyecto que finalmente pudimos concluir en ese año. Esto es parte del el mural completo, todas las divinidades y todo lo que pudimos colocar allí, que vale la pena además que vayan ustedes a conocerlo, si no lo conocen, y oigan cómo lo cuentan los muchachos de la comunidad, porque esto ha ido evolucionando, se ha ido transformando en la tradición, ya como una tradición oral, digamos, que se va transmitiendo entre ellos y que poco a poco se ha ido transformando desde el origen, desde el 2014. Ya son 11 años y en estos 11 años la verdad es que han pasado muchas cosas. Yo les voy a contar un poquito de este observatorio porque tiene que ver con la tarea, una de las tareas que yo puse en la clase anterior, y es ese ombligo del mundo alrededor del cual tenemos una cantidad de lugares sagrados. Este observatorio lo diseñé yo soy arquitecto, he trabajado como arquitecto y en estos últimos años, digamos que me he dedicado al tema de la recuperación de la memoria ancestral de lo muisca desde hace ya unos cuantos años. Y en ese sentido, pues entonces, viendo este petroglifo de Anapoima, me inspiré para hacer este observatorio que tiene una zona alrededor de la construcción, que es donde está el mural. El mural está aquí alrededor. Estos son los 28 metros y pico por los que uno camina para que le vayan contando toda la mitología. Y luego aquí ya entra a un corredor, está cerrado y tiene unas pequeñas ventanitas aquí exactamente en estas direcciones que nos comunican con lugares sagrados y composiciones del sol en los diferentes eventos astronómicos a lo largo del año. Entonces aquí tenemos los solsticios, los equinoccios, tanto en la mañana como en la tarde, y bueno, infinidad de lugares sagrados que son los lugares sagrados con los que está conectado este observatorio. Esto se publicó en estos dos libros. Eh, Estos dos libros están en medio digital, es decir, que si alguno de ustedes no los tiene, pues entonces a través de Ana María los podemos enviar para que allí miren en más profundidad todo lo que tiene que ver con este lugar que es tan importante dentro de lo que estamos hablando hoy. Cuando hablamos de mitología y lugares sagrados, pues entonces, sin que nos hayan dicho que en cada uno de estos nombres, en cada uno de estos topónimos, está contenido el nombre de la divinidad que se veneraba allí,
Pues sabemos que Tensacá, que era Monserrate, ahí estaba Bochica, ahí se veneraba a Bochica y que luego, después de la llegada de los invasores españoles, fue reemplazada por el señor caído de Monserrate. Quiero aclarar que siempre que me refiero a los españoles, hablo de invasores y no de conquistadores, porque no creo que los españoles cuando llegaron a este territorio hayan sido unos conquistadores. Y sencillamente me remito al día de hoy. Yo no puedo pensar que Putin es un conquistador con relación a Ucrania o que Netanyahu es un conquistador con relación a Gaza. Y me parece que lo que pasó también en América fue exactamente lo mismo, porque allí había culturas, había civilizaciones que estaban asentadas y llegaron unos personajes a querer adueñarse de todo e imponer su poder, su lengua y su religión. Bueno. Eh, el cerro de Guadalupe, que se llama Chihuachí, ahí se veneraba a Huitaca y fue reemplazada por la Virgen de Guadalupe. En Tota, sabemos y se habla del mito de Bochica, en Iguaque, por supuesto, de Bachué, en Ubaque de la Madre Bagüe, en Chimgaza de Chiminigagua, que yo cambio la N por la M y le pongo Chimgaza, y por supuesto el páramo de Sunapá, que es el páramo de Sumapaz, por el camino del padre Bochica. Bochica también aparece en esta maravillosa petroglifo de el mapa celeste de Anacutá, en Tibacuí, en Quinini, de acuerdo con la interpretación que yo hice y la lectura que yo hice de todas estas figuras, de todas estas geometrías en donde localizo a Bochica y planteo que esa línea que va de arriba abajo, que divide ese mapa celeste en dos y que además contiene todas las constelaciones, está marcando dentro de una de sus lecturas el diluvio universal y lo ubica exactamente en una fecha que temporalmente coincide con lo que han dicho muchos investigadores. Esto está publicado en el libro de lugares sagrados, Anakutafa Katativa Fukene, que si no lo tienen, igualmente lo piden a través de Ana María y se los podemos enviar. Hay una cosa, y es que cuando uno habla de mitos y lugares sagrados, indudablemente una de las eh, eh, situaciones que marca el territorio es lo que nos han contado los cronistas sobre el camino de Bochica. Uno de los historiadores, Miguel Triana, dice que Bochica apareció en Chingaza y de ahí inicia su camino hacia el páramo de Sunapá. Entonces va por la aparece en la laguna de Chingaza. Bochica además enviado de Chiminigagua porque ese Chingaza lo que nos remite es a Chiminigagua y Bochica es el enviado de Chiminigagua que viene a este territorio a enseñar una cantidad de cosas y además a crear dentro del territorio y consolidar una serie de lugares que van a ser muy importantes dentro de esa lectura de territorio que tenemos que hacer. Entonces aparecen, yo hablo del camino de Bochica además como la memoria del agua. Creo que ese camino de Bochica, y ustedes lo van a ver ahora, toca infinidad de lugares que tienen que ver con el agua. Es decir, que si uno quisiera hacer un trabajo en relación con esa memoria del agua en este territorio, tendríamos que hablar de alguna manera de ese camino de Bochica que comienza en Chingaza y termina en Tota. Entonces aparece la laguna del Arnical dentro de ese páramo de Chingaza, Fomeque, Ubaque, la laguna de Ubaque, por supuesto, Chipaque, Usme, el río Tunjuelito, la laguna de Chizacá, la laguna de Huitaca, que nosotros bautizamos una de esas lagunas que está al lado de la laguna de Chizacá como laguna de Huitaca.
la laguna de Pasca, que es la laguna larga, Pasca, Fusagasugá, Cíbate, y en Cíbate Bochica se encuentra con el Gran Lago de la Sabana, que lo he mostrado, lo mostré en el mapa anterior, en uno de los mapas anteriores, en la anterior clase, y es ese Gran Lago de la Sabana que Bochica desaguó a través del Salto del Tequendama. Por supuesto, Bosa, Suba, Cota, el Cerro de Majuy, que ahí hay una cueva en donde se dice que estuvo un tiempo Bochica, la Quebrada del Santuario en La Mana, el Templo de la Luna en Chía, Cajicá, Paquirá, Las Salinas, el Abra, el río Funcha, que es el Bogotá, Tocancipá, Gachancipá, Suezca, los monolitos de Suezca, que son importantísimos, la laguna de Suezca. Ya vamos por aquí, vamos aquí en la laguna de Suezca. Y creo que precisamente el camino de Bochica, todos estos lugares están relacionados con Bochica, precisamente por ese camino de Bochica desde Chingaza hasta Tota. De todas maneras, esta es una interpretación que yo he hecho de lo que se cuenta en las crónicas, porque no se incluyen todos estos lugares, pero realmente uniendo partes de esa memoria del territorio, yo creo que él pasó por Suezca, por Cucunubá, por el gran lago de Fúquene, que ustedes también lo vieron dibujado y hoy lo voy a mostrar también, que era mucho más grande de lo que es hoy. Hoy queda una partecita muy pequeña. Ubaté, Fúquene, Susa, Chiquinquirá, Tinjacá, el río Suta, el río Sáchica, Sáchica, Cucaita, Tibaquirá, el río Farfacá, donde están esas maravillosas pictografías muy cerca de Tunja, Unza, el Pozo de Donato, el río Chulo, Oicatá, el río Chicamocha, el lago Xochagota, Paipa, Duitama, Tiba Sosa, el Valle de Iraca, Suamox, el Templo del Sol, el lago de Tota, la isla del Moán, Paraíco, que es la isla de San Pedro dentro de la laguna de Tota, Guáquira, que es Aquitania, Tota, Cuitiba y Isa. Y ahí se pierde la pista de Bochica. Digamos que yo creo que este es un recorrido, fíjese que todo lo blanco tiene que ver con agua, con excepción de Suezca y el monolito de Suezca, está la laguna de Suezca. Y una de las cosas que se dice en las investigaciones que se han hecho sobre este recorrido es que este recorrido tiene que ver muchísimo con el arte rupestre. En muchos de estos sitios hay arte rupestre y lo que se decía era que cuando Bochica iba pasando por los poblados iba dejando dibujado sus enseñanzas para que los muiscas no se olvidaran de lo que les había hablado. En ese sentido, por ejemplo, en Cucunubá es claro cuando uno ahí muy cerca del pueblo, en el cementerio, encuentra esas pictografías sobre los tejidos, que se ha llamado la pictografía de los tejidos en Cucunubá. Tengo que decir una cosa aquí, y es lo siguiente. Resulta que cuando decimos lengua muisca, creemos que la lengua muisca en todo este territorio era igual. Y siempre nos han tratado de convencer de que la lengua era única en todo ese gran territorio muisca. Pues resulta que no. Todos los cronistas dicen lo siguiente, dicen Bogotáes y Tunjas no solo eran diferentes en los ánimos, sino también en las lenguas, porque aunque convenían en algunos vocablos, eran tan pocos que se entendían muy poco los unos a los otros. Eso lo dice Fray Pedro Simón en las noticias historiales. Y además, en un estudio que publicó la UPTC de Gamboa, dice lo siguiente, lo que sabemos de la lengua muisca es válido solo para Bogotá y sus alrededores, porque la mayoría de los manuscritos que han sobrevivido son fruto de la labor evangelizadora adelantada por los jesuitas a comienzos del siglo XVII en la doctrina de Fontibón. Si nos salimos de esa pequeña región y sus alrededores, la lengua cambia. Incluso se vuelve ininteligible. Un indígena de Tunja no entendía a uno de Bogotá y uno de Tunja no entendía a los de Sogamoso. Incluso en lugares tan cercanos como Duitama y Sogamoso también se daban variantes dialectales.
Eso quiere decir que no había una sola lengua, que lo que nosotros estudiamos como lengua muisca fueron los documentos que quedaron, que se escribieron en el siglo XVII y que quedaron, que nos han llegado hasta hoy, pero son una pequeña porción del territorio. Y bueno, uno de los inconvenientes que tenemos, ¿cuál es? Es que es de lo único que nos podemos agarrar para poder interpretar el territorio. Y yo tengo ahí una anotación y es la siguiente. Yo creo que una cosa era la lengua hablada, la lengua común, la lengua corriente, y otra cosa era la lengua sagrada. La lengua sagrada probablemente contenía una cantidad de partículas dentro de cada uno de esos nombres que hacía que fueran comunes a todos. Y creo que el ejemplo, por ejemplo, de los mamos de la sierra, que ellos eh, entre cogis y arhuacos, a pesar de que sus lenguas son diferentes, los mamos en un lenguaje sagrado se entienden unos a otros. Es decir, que hay en esa comunicación a nivel de lo sagrado, hay una similitud que compartían todos los pueblos. Y creo que eso es lo que nos da la clave para poder hacer las interpretaciones que vamos a hacer desde lo que tan parcialmente parece el conocimiento de una lengua que no estaba extendida en todo el territorio. Y nosotros estamos haciendo lecturas de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander y bueno, de toda esa zona que consideramos que era todo el territorio chipcha. Yo había dicho en la clase anterior que estábamos desaprendiendo y lo quiero resaltar por lo siguiente, porque en estos últimos años, vuelvo y repito, nos hemos dado cuenta que lo que habíamos aprendido con Escribano, pues ahí hay cosas que no corresponden a lo original. ¿Qué es lo original? Miren, esto es lo original. Son las gramáticas de la lengua que nos han llegado y con las que podemos contar hoy, porque las tenemos. Cada uno de esos documentos lo tenemos, lo podemos consultar y podemos mirar ahí en estos libros realmente qué es lo que contiene la lengua que nos dejaron. No tenemos otros documentos. Esto fue lo que se escribió en el siglo XVII y fue lo primero. Todo lo que viene después, todo lo que viene después realmente es gramáticos, lingüistas, estudiosos que han consultado estos 6 libros y a partir de ahí han hecho sus propias deducciones, sus propias interpretaciones y sus propias versiones. Porque todos parten exactamente de lo mismo. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que nadie habla la lengua original. Nadie habla la lengua que se habló en el siglo XVII y que escribieron estos gramáticos, estos curas, estas personas que estaban interesadas en transcribir unos sonidos, porque es que hay una cosa compleja en el estudio de esta lengua y es que precisamente como nadie la habla, como la oyeron quienes escribieron estos documentos, entonces es muy importante entender que quienes escribieron estos documentos oían las palabras y trataban de escribirlas interpretando esos sonidos dentro de unos sonidos que tiene la lengua castellana. Complejo, muy complejo. Por eso aparecen una serie de sonidos que no son identificables, una combinación en todos estos manuscritos aparecen una combinación de consonantes que nosotros no tenemos como sonido en el castellano. Probablemente había más de 5 vocales, como la hay en otros idiomas.
Aquí probablemente había otras vocales. Había una serie de sonidos, el tema de la C, de la Q, de la K, de la C, de la E, de la S y de la Z, de la D, de la L, de la R. Bueno, una cantidad de cosas que son muy, muy complejas. Con Sarita precisamente estamos tratando de hacer este estudio para, para buscar, bueno, nuestra interpretación. Estamos haciendo lo mismo que hicieron todos los gramáticos, lo que hizo Uricochea, lo que hizo eh, Acosta de pronto, no sabría si Acosta, pero bueno, todos los gramáticos que vinieron después, García, bueno, infinidad de gramáticos que vienen después, Ghisletti, por ejemplo, que hacen sus propias interpretaciones. Y entonces lo que hemos decidido con Sarita es que, bueno, interesante mirar lo que han hecho los otros, pero partamos del origen, partamos de estos documentos y miremos en estos documentos qué es lo que hay allí y cómo lo podemos interpretar, valorar. eh, Vuelvo y repito, esto es muy complejo precisamente porque hay que interpretar lo que ya interpretaron otros cuando oían palabras y trataban de escribirlas desde los sonidos de las letras en el castellano. Eso es complejo. Bueno, y además, yo creo que ese material, eso que les estoy mostrando aquí en esta diapositiva, es el material básico para entender la lengua y el territorio ancestral. Y eso es lo que estamos haciendo. Y partimos de ahí. Otro material básico para entender la lengua y el territorio, pues son todos los documentos que escribieron los cronistas de Indias entre los siglos XVI y XVII. Entre otras cosas, todos estos documentos los pueden ustedes bajar. Aquí aparece el enlace. Es la Biblioteca del Patrimonio Digital Iberoamericano, en donde ustedes pueden bajar todos estos documentos. Ya eso de que uno tenía que ir a las bibliotecas y solamente en las bibliotecas podía consultar documentos que a lo mejor había que coger con guantes, eso ya es otra época. Hoy yo he bajado todos estos documentos, los podemos consultar y les decía ahora, por ejemplo, pude bajar el manuscrito de las noticias historiales de Fray Pedro Simón, en donde podemos mirar lo que escribió esta persona o un escribiente o alguien diferente a él o él, no sabemos ese manuscrito de quién es, pero es un manuscrito de esa obra, de las noticias historiales de Fray Pedro Simón, y ahí podemos comprobar si realmente lo que se publicó en impreso es igual a lo que se escribió en manuscrito. Entonces, bueno, esto es lo básico. Otras cosas básicas, por ejemplo, para entender la lengua y el territorio son las piezas de orfebrería, los museos del oro maravillosos de Bogotá, de Armenia, el Museo Quimbaya, de Cali, el Museo Calima, de Cartagena, el Museo Zenú, de Pasto, el Museo Nariño y de Santa Marta, el Museo Tayrona. Esos son también bibliotecas. Para nosotros, todas esas piezas contienen muchísima información y, por supuesto, las piezas de alfarería, que son los museos arqueológicos de la Casa del Marqués de San Jorge en Bogotá y el otro de Cali, el Museo Nacional en Bogotá, el Museo Arqueológico de Pasca, el Museo Arqueológico de Nueva Esperanza en Soacha y otros más. Yo nombro aquí algunos, el arte rupestre, por supuesto, todo eso es información, como el libro que acaba de publicar Sarita, que publicó el año pasado, sobre los números, el sistema numérico de Duquesne. Por supuesto, los lugares sagrados es otro insumo, digamos, para entender la lengua y el territorio, como lagunas, cerros, cuevas, santuarios, grandes piedras, ríos, nacimientos de agua, grandes árboles y sitios arqueológicos. Todos, absolutamente todos los que han escrito algo con relación a lo muisca se han basado en esto que les acabo de mostrar. Entonces no vale la pena, bueno, de pronto vale la pena, pero no es tan
fundamental que a uno le cuenten versiones de cosas de las que uno puede ver el original. Eso es como si uno quisiera ver una película y a cambio de verla entonces habla con alguien para que se la cuente. Es su propia visión. No, uno la puede ver y uno saca sus propias conclusiones. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, para redondear este tema, ustedes van a ver en estas clases, tanto con Sarita como conmigo, que a lo mejor escribimos unas cosas de una manera, escribimos unas cosas de otra, pero siempre hay una razón y eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es entender por qué si a a palabra la escribimos con K, tiene que ser con K y no con Q, y si es al contrario de igual manera. Tratando de buscar una cantidad de explicaciones que no las hemos tenido a lo largo de los últimos 15 años. Esas explicaciones nunca las tuvimos. Era como una regla que había que aplicar y así era y punto. Y no se sabía de dónde venía, que era lo más complicado. Muchas de estas cosas que nosotros repetíamos y repetíamos como loros, eh, nunca nos explicaron de dónde venían y dábamos por hecho que eran ciertas y que estaban sentadas en el origen. Bueno, hay una cosa que creo que vale la pena eh, comentar y es la siguiente. Siempre nos han dicho que el poblamiento de América se hizo desde el estrecho de Bering hace más o menos unos 15.000 años y que los restos más antiguos de la sabana de Bogotá se encontraron en el Abra hace 12.000 años, de cazadores recolectores, por supuesto. Sin embargo, hay un documental, que es el documental de Chiribiquete, que yo desafortunadamente no lo he podido ver, porque aquí donde yo estoy no se puede ver porque los códigos son diferentes. Yo no puedo acceder a Señal Colombia desde aquí. No me deja ver el documental, no he podido verlo, pero lo que sé y lo que repite mucha gente es que las investigaciones que se hicieron en este documental interdisciplinario maravilloso es que comprueban que todos estos grandes murales que hay ahí en Chiribiquete se pintaron hace 20.000 años. Entonces la pregunta mía es, ¿y Chiribiquete está aquí? ¿Dónde está esta línea? El Abra la tenemos aquí. En este mapa parece muy cerca y es relativamente cerca. Entonces yo digo, si hace 20.000 años había unos artistas maravillosos en Chiribiquete pintando esos murales, ¿por qué hace 12.000 años había cazadores recolectores aquí, en el territorio de, de la sabana de Bogotá? ¿Por qué? Ahí hay un vacío, ahí hay un vacío de algo que no cuadra, porque resulta que, eh, por favor, silencian los micrófonos, por favor. Cuando una cultura tiene la posibilidad de que unos personajes se dediquen a hacer murales, es porque esta civilización tiene un nivel muy avanzado de cultura. Es decir, que tienen la posibilidad de ser sedentarios, de cultivar y de producir unos bienes en exceso que permiten que haya personas que aparentemente no producen, como serían estos artistas. Porque esto no lo pintaron en 2 días. Son murales de 150 metros. Son murales gigantescos a los que por generaciones probablemente se dedicaron muchas personas a dejar allí información. Entonces, bueno, el documental maravilloso de Chiribiquete, más que respuestas, nos deja preguntas, en mi caso. Y es, ¿por qué si hace 20.000 años había estos artistas maravillosos en Chiribiquete
Bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando entonces en la sabana de Bogotá hace 20.000 años? Porque había comunicación, indudablemente había comunicación entre todos estos pueblos. ¿Qué pasaba? Ahí creo que precisamente este documental y estas investigaciones van abriendo camino precisamente para llenar los vacíos que tenemos de nuestra propia historia. Les recomiendo que lo vean si no lo han visto. Y ojalá yo lo pueda ver en algún momento. Hablando de mitos y lugares sagrados, entonces, por supuesto que en Suezca, en Sueva, en Suacha, en Tutasúa, en Suapagá, tenemos al dios Sol. Y Suezca, indudablemente, se caracteriza por esa condición de ese Sue, que es el dios Sol. Cobarachía, por supuesto, por Chía, la diosa Luna, y en Chía, indudablemente. Fomeque, Fosca, Fontibón, Foacá, por el dios de la música y la danza que es Fo. Es decir, que ya en el territorio empezamos a identificar una serie de personajes que están relacionados con unos sonidos que nos remiten a información, a diferente tipo de información. En este caso estamos mirando información sobre la mitología. La laguna de Huitaca, que le pusimos la laguna de Huitaca, la laguna verde en el páramo de Nemesa, en el páramo de Guerrero, precisamente porque el maestro Fonseca Truque dice que el río Frío se llamaba río Huitaca. Y si ese río nace en la laguna verde, pues la laguna deberá llamarse la laguna de Huitaca. Y eso nos da muchísima más información que ese nombre puesto al azar. Las piedras de Huita, por supuesto, nos remiten a Huitaca, la maestra de maestras. Guayatá nos remite a la Guaya, a la madre tierra. Tobacía y Siachoque nos remiten a Sia, la diosa elemental del agua. Firabitoba y Fátiva nos remiten a Fiba, el dios elemental del aire. Gachantiba y Guayatá, Agata, la diosa elemental del fuego. Y aquí tengo que referirme a algo que se menciona, fue mencionado por Fray Pedro Simón en las noticias historiales y dice que Suétiva era el nombre del diablo, así nombraban al diablo. Y ese es el nombre que le dan los españoles al diablo, eh, porque supuestamente así lo nombraban. En algunas partes ha habido demonios por caciques y creo que eso aclara muchísimo esta frase anterior, porque lo que yo creo es que en Suezca había un Tiva que era el Suetiva, que era tan poderoso que le decían que era el diablo. El Suetiva era un poderoso sabedor mayor especialista en el sol, es decir, que era un astrónomo, como dice Sarita, un misti, que manejaba la energía del sol como dador de vida. El oro y la plata nia simbolizan la capacidad de transformación y perfeccionamiento. El oro representa las lágrimas y el sudor del sol. Era un orfebre. Todos los tivas son orfebres y tienen todo este conocimiento. Es que no tengo ganas de Transformaba la castellano. materia de lo profano a lo sagrado. Era un alquimista. Maneja los elementos, el fuego, gata, el aire, fiba, el agua, sia y la tierra, hita. Con el conocimiento de las plantas y de las energías sutiles, era un botánico y además conocía el lenguaje de la geometría, era un geómetra y un matemático. Entonces, claro, un personaje tan poderoso como este le tenían mucho miedo y lo satanizaron diciendo que era el diablo. De ese Suetiva hablaremos después de Suezca y de Sueva cuando hablemos de la jerarquía de poder, porque la jerarquía de poder, la información que nos van a dar los lugares es con Con relación a los relación a personajes.
Por favor, silencian los micrófonos. Bueno, aquí vamos a hablar de algo que hemos venido trabajando con Sarita eh, para entender el territorio. Y es algo que yo he llamado las frecuencias de conexión. ¿De conexión con qué? Con la mitología, con las jerarquías de poder y con las jerarquías de lugar. Entonces todo parte de lo siguiente, de decir que los nombres están conformados por sonidos representados por las letras del alfabeto. Cuando yo nombro un topónimo, ese topónimo está conformado por una unión de sonidos representados por las letras del alfabeto. Cada nombre en la lengua muisca se puede leer en un sentido o en el otro, buscando palabras con significado. Esos son los morfemas. Por ejemplo, en el caso de Guatavita, leamos Guatavita, porque la lengua muisca, y esto nos ayuda a entender cómo hacemos para encontrar esas frecuencias de conexión. En la palabra Guatavita la podemos dividir en esos morfemas, pequeñas palabras con significado, como gua, como ata, como vi, como ta, ga, ti, gata, gata. ¿Gata sale de dónde? Gata sale de la G, de la A, de la T y de la A. De ahí sale gata. Guaya, gua y a. Up, cuando leemos en el up, aparece aquí U y B, va, uva y uta. Uta también. Y si la leemos en el otro sentido, entonces tenemos estas palabras, ati, ata, va y tiva. Aquí aparece tiva, leyéndola en el otro sentido. Tiva. Estas son las palabras, y puede haber otras, muchas más, otras más, que contiene una palabra y que le dan significado a ese topónimo o a ese antropónimo, a ese nombre. Entonces, las frecuencias de conexión son los sonidos contenidos en los nombres, tanto topónimos como antropónimos, que nos remiten a la mitología, dioses y fuerzas, a la jerarquía del lugar, que son tipos de espacios ceremoniales, sistema numérico y territorio como cuerpo, que eso lo veremos en nuestra clase del 17 de septiembre, y jerarquía de poder, que son tipo de personajes y la relación con su trabajo en cuanto a minerales y animales de poder. Eso lo veremos en el 24 de septiembre. Es decir, que a medida que vayamos avanzando en nuestras clases, vamos a ir acumulando una cantidad de información que de cada uno de esos nombres nos van dando una riqueza de cosas que nos permiten entender qué sucedía en ese lugar. Vamos a mirar Suezca. Entonces miramos las veredas. Esto es tomado de Roberto Velandia, de la Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, que él tiene una recopilación maravillosa de todos los municipios de Cundinamarca en relación con cada uno de los municipios. Y con relación a las veredas de hoy, que en muchos casos han cambiado de nombre, algunas conservan su nombre original. Entonces tenemos entre esas veredas, fíjense que las que conservan el nombre original son las que están más cerca al centro urbano, que son Cuaya, Tausaquirá, Huita, Chitiva y Susatá. Ahí también nos dice Roberto Velandia que había cerros que se llamaban Chuscal, Chiguaneque de Nemocón, Chilabá, Chitiva, Salitre, Chucuancía y Mongua. La quebrada Suaquirá,
el río Funcha, que es el Bogotá, la laguna de Suezca, capitanías como eran Cacique, Gacha, Guacaneme, Huineme, Suta, parcialidades como Cuintiva, Yolatá y sitios como todos estos que aparecen aquí. Hay un problema con todos estos nombres y es que desafortunadamente se nombran, pero no se ubican porque no tenemos un mapa que nos diga cada uno de estos nombres está aquí. Entonces eso complica un poco la interpretación porque no sabemos cuál queda uno, cuál queda al lado del otro. eh, pero igualmente pues nos da una información en general de lo que más o menos era ese territorio de Suezca, aunque y por eso no nos estamos limitando solamente al municipio de Suezca, porque fíjense que la forma del municipio es bastante irregular. Es una forma que, por ejemplo, en relación con Sesquilé está muy cercano, en relación con Chocontá, con Nemocón, está un poco más alejado del Lenguasaque. Pero bueno, eh, lo que creemos es, por eso no nos limitamos a los límites administrativos de Suezca. No estamos restringidos solamente a esos nombres, sino que nos hemos ampliado a un radio. Inicialmente yo les decía un radio de 40 kilómetros, pero eso es demasiado. La información que hay en 40 kilómetros es exagerada. Entonces yo la he rebajado a 25 kilómetros. Esto es un detalle del mapa que voy a presentar en la Bienal de Arte y Ciudad de Bogotá. Ya les había mostrado algo en relación con esto. Este es un mapa que tiene muchísima información. Es un mapa que no se puede imprimir en un tamaño menor a 1,80 por 1,80 porque de lo contrario las letras más pequeñas no se podrían leer. Y ese es el tamaño en el que se va a imprimir para exponerlo durante la Bienal entre septiembre 20 y octubre 9 de este año. Entonces, bueno, una recomendación es que vayan a verlo porque vale la pena. Hay allí información de toponimia, de antroponimia, porque la toponimia y la antroponimia la he tomado del libro del maestro Guillermo Fonseca Truque, como les decía en la clase anterior, ese libro maravilloso que publicó el IGAC. Aquí tenemos a este círculo azul es el círculo de 25 kilómetros alrededor del poblado de Suezca, que con relación a esa geometría que les mostré la vez pasada, Suezca, digamos que está en un lugar estratégico con relación a todo el territorio. Este es un detalle de Suezca con todos sus nombres. He tratado de recuperar al máximo todo lo que tiene que ver con cerros, con ríos, con lagunas, los nombres de todas las lagunas, de los páramos. Bueno, la información ahí es súper amplia. Este es un mapa de geografía sagrada que siempre será incompleto, que en la medida en que ustedes van conociendo el territorio, este mapa cada vez se va ampliando, indudablemente. Bueno, este es el territorio, ¿no? Limitado a nuestros 25 kilómetros, entonces aquí aparecen los municipios que vamos a trabajar. Son estos: Suescas, Esquilene, Mocón, Chocontá, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Gachancipá, Guatavita, Tocancipá, Cogua, Machetá, Zipaquirá, Ubaté y Lenguasaque. Hasta donde se puede, hasta donde se pueda, vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad de información sobre cada uno de estos nombres desde esas jerarquías de las que he hablado. Entonces, en las veredas hemos encontrado, por ejemplo, que ya les había mencionado que Suezca conserva algunos nombres en las veredas actuales,
pero eso también sucede con Sesquilé, sucede con Nemocón, sucede con Chocontá, sucede con Tausa. Y fíjense que ahí en blanco yo he ido colocando las frecuencias de conexión que nos conectan con esas divinidades. Entonces aparece Sua, aparece Ata, de acuerdo con el cuadro inicial. Gachancipá, por ejemplo, es uno de los sitios que no tiene ninguna vereda conserva nombre original. Guatavita sí, Tocancipá sí, tiene dos veredas, que es la de Canavita y Tibitó. Cogua, Machetá, Zipaquirá, extrañamente Zipaquirá tampoco en las veredas actuales conserva nombres originales. Eh, en cambio, Ubaté y Lenguasaque sí. Entonces, aquí aparecen y yo ahí ya empiezo a identificar una serie de divinidades que tienen que ver con los nombres que están contenidos en cada uno de esos topónimos. Quiero comentar una cosa y es lo siguiente. Esta supuestamente es la Confederación Muisca que encontraron los invasores en el año 1500. Entonces, aparentemente el territorio estaba dividido en dos partes, una que era la parte del Zipa y otra que era la parte del Saque, aunque la del Saque parece que estaba dividida, solamente el Saque se limita a esto es un territorio independiente, esto era lo que tiene que ver con Sogamoso y esto era lo de Duitama. Sí, parece que todo esto estaba dividido, estaba más concentrada, digamos, toda esta parte que tiene que ver con el Zipa, que el Zipa estaba dividido en el Zipa, esta parte de aquí, la parte de Fusagasugá, la parte de Ubaque y la parte de Guatavita. Es decir, que ese Zipazgo estaba dividido en otros tres caciques que estaban subordinados al Zipa. Y a Suezca la tenemos aquí, en este círculo rojo. Yo digo que Suezca, Sesquilé y Chocontá eran una frontera de poder, porque ustedes saben que todos estos caciques, cuando llegan los conquistadores, estaban en pugnas, en unas pugnas y en unas guerras que están contadas por los cronistas. Y había guerras entre ellos para adueñarse de territorios. Miren que Suezca lo cerca, lo cerca, lo cerca. Supuestamente Suezca depende del Guatavita, depende de este Guatavita, pero está muy cerca del territorio del Zipa, muy cerca del territorio del Saque y muy cerca del Ubaté. Es decir, que para mí era una frontera de poder que tenía que ver con una presión muy grande sobre un lugar que es súper importante. Y me parece que esto justifica aún más la importancia que tiene Suezca dentro de esa geometría que les mostré, de los triángulos de oro y de plata. Eh, claro, esto es lo que encontraron los españoles. Probablemente en el origen no era así, pero eso no lo podemos saber. Eso solamente lo podríamos saber en el momento en que hagamos esa lectura del territorio con todos esos topónimos para ver qué información tenemos allí. Eso nos podría dar una imagen mucho más aproximada a lo que queremos entender que este mapa, porque este mapa realmente a mí no me dice nada. Y no me dice nada, ¿por qué? Porque las noticias historiales de Fray Pedro Simón dicen que el cacique de Guatavita y el Ubaque eran más enemigos que amigos del Bogotá. Trazas del Bogotá para matar al Guatavita. Mata el Bogotá al Guatavita y apodérase de su pueblo y sus tierras. Hace guerras el Bogotá al Ubaque y sujétalo a otros tres caciques rebeldes, Ubaté, Susa y Simijaca. Eso lo dice en su cuarta noticia. Intentaba el hermano del Bogotá a ver a las manos del tesoro del Ubaque sobre que se trataba gran guerra. De ella le sucede la muerte por mano del Ubaque. Determina el Bogotá hacer guerra al Tunja, júntase del Bogotá con sus caciques, 50.000 combatientes con sus armas,
marcha con su gente el Bogotá hasta darse vista los dos campos en la tierra del Tunja. Queda herido de muerte el Bogotá. Huyó el Bogotá y los suyos de la batalla hasta llegar a su pueblo de Maquetá, a donde muere el quinto día de cómo llegó y lo enterraron los jeques a su modo. Esto ya lo sabíamos, es decir, sabíamos que cuando llegan, y no solamente aquí en este territorio, lo mismo sucedió en México, lo mismo sucedió en Perú, todos estos pueblos estaban en pugna y se unen con los invasores para pelear contra su propia gente. Y eso los lleva a la ruina. Es decir, que en el momento en que llegan los conquistadores, el territorio precisamente se deja invadir porque ya los pueblos no eran lo que fueron en un principio. Y eso los lleva a la ruina. Yo creo que Suezca es el centro geométrico y cosmogónico desde el origen mítico del territorio ancestral muisca. Mírenlo, aquí lo vuelvo a mostrar dentro de esta geometría del triángulo de oro con la laguna de Tota, la laguna de Iguaque, la laguna de Fúquene. Aquí tenemos la laguna de Guatavita, la laguna de Chingaza y las piedras de Facatativá. Y en esa línea, pues entonces está Fúquene, Suezca, Guatavita y Chingaza. Pero además, en esa línea está la laguna de Huasca y las lagunas de Siecha. ¿Sí? En esta línea aparecen aquí la laguna de Huasca y la laguna de Siecha. Y como parte de esa memoria, de ese triángulo que no lo había comentado, ese triángulo de plata que tiene que ver con los lunisticios y con la línea norte-sur, quedó en la memoria de estos sabedores mayores tres lugares: Guatavita, Piedras del Tunjo y Cerro de Monserrate, como memoria de los lugares sagrados que tienen que visitar cuando vienen a Bogotá. Chingaza se olvidó en la memoria de lo posterior, precisamente porque era un lugar vedado. Es que Chingaza ni siquiera aparece en los mapas del territorio muisca. No aparece, no aparece en los mapas que conocemos de Falchetti y Plazas. Ahí no aparece Chingaza, no aparece Sumapaz, no aparece Cocuy. Y entonces, bueno, eso es lo que yo he tratado de incorporar en este mapa. En este mapa yo incorporo dentro de este territorio, dentro de este gran territorio chipcha, lo muisca, lo tunebo, lo guane, lo muso y lo sutagao. Y bueno, y lo panche de alguna manera, porque yo creo que parte de ese territorio tuvo que ver con lo muisca en algún momento. Bueno, entonces aquí tenemos la mitología. Tenemos todos estos dioses que habíamos visto anteriormente. Vamos a mirar esas frecuencias de conexión. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, voy a tratar de apurarme. Esto no es tan complejo de mirar, pero tiene muchísima información, pero lo podemos mirar rápidamente porque esto lo vamos a seguir trabajando en las otras clases. Tenemos toda la mitología, que es lo que tenemos aquí. Y aquí tenemos esas frecuencias de conexión. Es decir, son esos sonidos que contenidos en la toponimia y la antroponimia, especialmente la toponimia, nos remiten a la mitología. Entonces, ¿qué tenemos? Cada uno de estos dioses lo tenemos en todos estos lugares. Estoy hablando del territorio en general. Si queremos buscar Ata, entonces podemos mirar cada uno de estos lugares: Gua, Chim, Ji, Ka, Oa, Sue, Sa. Bueno, todos están contenidos en la lengua. Y ahí los he puesto primero para mirar el territorio general. Y ahora miremos en ese radio de 25 kilómetros cómo se manifiesta eso.
Entonces en Suezca tenemos Sue, y si escribimos Suezca con K, porque Suezca con Q sería el poblado y Suezca con K sería la laguna. Es decir, que el poblado está remitido a Sue el Sol, pero la laguna está remitida a Huitaca y a la Caca, que la Caca es la tierra abuela. Y espero que no les suene mal esa palabra porque precisamente Caca fue satanizada por los españoles para que nos sonara mal esa palabra. Es la tierra abuela, imagínense el poder que tiene eso. Y la vulgarizaron precisamente para que nos sonara y nos oliera a feo. Sesquilé tiene sie, pero si yo la escribo con K, tiene a la diosa sabiduría. Nemocón y Chocontá no tienen aparentemente nada, pero eso lo iremos completando a lo largo de estas clases. Tausa tiene a Súa y a Cujusa si la escribimos con Z. Sutatausa si la escribimos con la última con Z, también contiene a Cujusa y contiene a Súa, a Ata. Cucunubá contiene a Bagüe, Bachué, Pava y Cuchaviva. Esto está remitido a esto que estamos mirando aquí. Aquí tenemos las frecuencias, las buscamos dentro de estos topónimos y encontramos que contiene la conexión con esta mitología. Gachancipá. Entonces, cada una nos conecta con cada uno de estos personajes mitológicos. Esto lo van a tener ustedes a mano para que lo puedan estudiar, para que lo puedan completar, para que lo entiendan de mejor manera. Y como les digo, a lo largo de las clases lo iremos terminando. Ya van a ver un cuadro que vamos a hacer al final que contiene toda esta información. Aquí entonces tenemos nuevamente todos los dioses con esas frecuencias. En Suezca, con las veredas, cada una de esas veredas nos remite también a otras divinidades. Eso lo vamos a ver ahora resumido en un cuadro en el que está contenida toda esta información. Lo que pasa es que quiero que lo vean para que vean de dónde ha salido. Este es el cuadro. Este es el cuadro. En este cuadro tenemos el municipio, tenemos la vereda, que ya sabemos que contiene ese nombre original, y aquí ya están todos los dioses a los que nos remite en la mitología cada uno de estos nombres, incluidas las veredas. Aquí ya yo lo he ido completando con cada uno de de esa relación que tienen. Algunos no tienen ninguna relación con la mitología. Por ejemplo, Buita, Buita no tiene en Cucunúa, pero todos los demás sí. Y aquí lo ven ustedes, esta es la otra parte del cuadro. En total son 65 nombres, que no necesariamente los vamos a trabajar todos a este nivel. ¿Y a este nivel qué quiere decir? Que a medida que vayan avanzando las clases, hoy estamos hablando de mitología, en la próxima clase vamos a completar jerarquía de lugar y cuerpo de territorio. Vamos a completar esta información y en la clase que viene después vamos a completar estas tres columnas que son jerarquía de poder, animales de poder y minerales de poder. Entonces, cuando tengamos el cuadro completo, vamos a saber qué nos cuenta Sesquilé en cada uno de estas columnas y con base en eso podemos tener un entendimiento mejor de todo el territorio. Entonces, ahí lo iremos completando a medida que vayan pasando las clases y esto lo seguiremos trabajando. Lo estamos trabajando todavía con Sarita. Esto todavía está es un avance de lo que hemos trabajado, todavía es un tema que tenemos que seguir profundizando y afinando, y en la medida en que lo vayamos afinando, esta información se irá volviendo mucho más concreta
y mucho más acertada de alguna manera. Bueno, Martín en la clase pasada me había hablado de la Laguna Verde y me interesé por saber cuál era la Laguna Verde. Esta es la Laguna Verde de Ubalá. Encontré esta foto maravillosa, maravillosa. Me parece que es una laguna impresionante. Todos los días se aprenden cosas. Yo no sabía que el municipio de Ubalá estaba dividido en dos por el municipio de Gachalá, creo que es este. Este es el municipio de Iguala, está dividido en dos y por aquí queda, por aquí queda la laguna aquí se ve la Laguna Verde. Esta es una foto de Google Earth. Aquí está la Laguna Verde y aquí está el pueblo. Y en el mapa efectivamente yo la tengo como Laguna de Ubalá. Aquí aparece. Aquí está Ubalá, aquí aparece la Laguna Verde. Tienen que tener en cuenta que este mapa está girado, girado para tener el este arriba. Aquí no, este no está girado porque es el mapa de la aerofotografía de Google Earth que siempre tiene el norte arriba. Lo mismo el mapa este mapa de aquí. Bueno, Burbuja me preguntaba sobre las aguas subterráneas. Hay este estudio que si quieren lo pueden consultar. Yo estuve mirando los mapas y no tengo tiempo para ponerme a cruzar esos mapas con la información que yo tengo. Pero bueno, la información está ahí por si alguien la quiere mirar, la pueden buscar. Ese estudio está completo en esta dirección. Es un estudio que se hizo para la CAR. Ahí lo pueden buscar. Bueno, y los ejercicios solamente los voy a mostrar las diapositivas rápidamente para recordarles los ejercicios de los que habíamos hablado, que es el círculo de 38 troncos con esta información, con estas instrucciones. Este es lo que tiene que ver con el juego de la pareidolia del que habíamos hablado, que Mauricio Rico dibujó esa maravillosa mujer allí trabajando en su telar. Y hay otra cosa, este dibujo, miren el cerro de Guadalupe, miren esta barriga, y Mauricio Rico hizo este dibujo de ese cerro, que es Huitaca embarazada, que es la Huitaca. Yo había hecho este dibujo bueno, este dibujo no, esta superposición del mapa de Colombia sobre un cuadro del maestro Fernando Botero para encontrar los sitios de poder a lo largo del río Magdalena, desde la laguna de la Magdalena hasta su desembocadura en el mar, que bueno, dan alguna idea de lo que hemos hablado. El ejercicio, porque el ejercicio que viene a continuación es que me gustaría saber si ya han dibujado sobre Colombia algo, sobre Cundinamarca algo y sobre Suezca algo. Y lo otro, si ya están pensando cómo van a dibujar ese mapa del territorio ancestral de Suezca en tamaño pliego. En la próxima, dentro de 8 días, se verán con Sarita y el 17 de septiembre, como les he dicho, hablaremos de jerarquía de lugares para seguir completando nuestro cuadro con toda la información que vamos a ir recopilando a lo largo de estas clases.